¿Tenemos un cuerpo? ¿Somos un cuerpo? ¿Habitamos un cuerpo? En este espacio exploramos el cuerpo desde muchas miradas. Soy Margot Miserachi, host de este espacio, tu espacio para habitarte. Hola, hola, pues qué emoción y qué honor, bienvenido. Pues hoy vamos a tener el honor de platicar con Rafael López. Él es psiquiatra y tiene un podcast, un proyecto ya de muchos años llamado Supracortical. Y pues hoy va a tener el honor de platicar con él. Muchas gracias por estar aquí. No, hombre, al contrario, Margot, qué gusto venir a platicar contigo. De verdad, un espacio súper lindo. Me encantó cómo arreglaste aquí. Pero además, un espacio muy rico para poder platicar de estos temas que son muy importantes. Sí, así es. Pues bueno, aquí nos vamos a aventar largo y tendido. Cuénteme. Pues yo quería platicar contigo cómo la parte esta de un poco autosabotaje, quisiera llamarlo, pero no porque es de una manera inconsciente. Pues siempre platico como sobre temas del cuerpo, ¿no? Y las pacientes con las que yo trabajo, les trato la parte del trastorno de la conducta alimentaria o el desorden alimenticio un poco como adicción. Manejo esto como usando herramientas de cognitivo-conductual donde hacemos con repetición que se empiecen a revertir estos patrones constantes ya de su neuroplasticidad y creando nuevas opciones, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también trabajo psicocorporal para sanar trauma, regular el sistema nervioso. Pero me he dado cuenta que me queda como un huequito ahí, que no estoy sabiendo regular y que a lo mejor tú nos puedes aquí ilustrar como que hay algunas personas que a pesar de tener las herramientas o a pesar de tener pues ya un trabajo profundo a nivel psicocorporal, también trabajamos creencias, trabajamos valores, se queda como algo que me está faltando y que yo percibo como que ellas tuvieran un apego importante a la adicción o al trastorno per se. ¿Tiene sentido lo que digo? Sí, por supuesto que tiene sentido, tiene mucho sentido y no es una pieza chiquita que nos falta al centro, es una pieza grandota que está afuera, que es lo que genera el contexto. Vamos a platicar, todo lo que me cuentas tiene mucho que ver con el enfoque psicológico, biológico, neurocientífico de esta adicción, que es una cosa muy curiosa porque es al revés, ¿no? Normalmente las adicciones las entendemos como cuando vas por algo y lo incorporas en tu cuerpo, y aquí es como esta adicción a no incorporar alimentos, ir restringiendo y limitando. Bueno, eso tiene esta parte muy psicológica, muy biológica, pero tenemos un elemento externo bien poderoso que es el hecho social. Ahorita platicamos de este término, pero estoy prácticamente seguro, sin conocer a quienes normalmente atiendes tú, pero estamos hablando de un 90% de mujeres. Confirmo. Entonces, la primera pregunta que haría yo es, ¿por qué suelen ser, no exclusivamente, pero sí en su enorme mayoría, las mujeres quienes tienen trastornos de alimentación? ¿Por qué las mujeres? ¿Qué me dirías, Margot? Pues sí, yo creo que tiene que ver mucho con la parte social, justamente platicaba con otra invitada, como esta parte en la que las mujeres se nos ha enseñado como a achicarnos, pero no nada más en cuanto al cuerpo, ¿no? Es como achicarnos en no seas muy ruidosa, no digas tu opinión, no, o sea, como achicarnos. No des molestias. No des molestias, ¿no? Calladita te ves Pero bonita. además lo dices súper lindo, me encanta, por favor pongan toda esta atención. Yo me tengo que achicar, incluso en el cuerpo. O sea, no voy a llegar ahí a ocupar espacio. Como dices, nos achicamos en el cuerpo, nos achicamos en la voz, ¿no? ¿No? Y una no habla, y nos achicamos en un montón de elementos. Y entonces, parte importante de lo que tenemos que entender es que cuando estoy trabajando esto que me ha llevado a lastimarme a través de mi alimentación por la búsqueda de achicarme, a la hora que lo estoy trabajando del otro lado y tengo que empezar a expandirme un poco, digo, no. Es que voy a dar molestias y voy a caer en el estatus social. Es decir, más allá de factores económicos, hay una temática donde los seres humanos sí somos muy jerárquicos, somos muy de niveles. Y los niveles, y esto es bien interesante, suelen ser más altos siempre la excepción. Es decir,
Lo que consideramos bonito es lo excepcional. Lo que consideramos cotidiano, entonces eso no es bello. Lo normal no es bello. Lo bello es lo excepcional. Ay, ¿quién es nuestra amiga la más guapa? No, pues la que excepcionalmente está delgada, o la que excepcionalmente viaja más, o la que excepcionalmente algo. Y entonces andamos todos en esta búsqueda de querer ser lo excepcional. Cuando uno empieza a regular este proceso y no ha aprendido a encontrar esta belleza de mi normalidad, mi cotidianidad, lo naturalmente sano, entonces se va perdiendo esta ganancia secundaria súper importante. Entonces da miedo. O sea, sí entiendo que mis traumas, sí entiendo que mis hábitos, sí entiendo que mi salud, pero hay una presión social constante, tremenda, que te dice por ahí no. Has escuchado seguramente el término de la manzana de la discordia. Uh-huh. ¿Te sabes la historia de dónde viene el término de la manzana de la discordia? Es de un mito griego, ¿no? Es de un mito griego. ¿Te sabes el mito? No, a ver, échamelo. Bueno, pues no me lo sé yo perfecto, entonces si te lo sabes tú, me lo cuentas tú, pero pues no invitaron en el Olimpo a la diosa de la envidia. Uh-huh. No la invitan. Entonces dice, mendigas, ¿no? Pues ahorita lo resolvemos. Y entonces se presenta a la fiesta y dice, bueno, nada más aquí vine a traerles un detallito. Y deja ahí en la mesa donde estaba Afrodita y otro par de diosas por ahí, hay una mesa de mujeres, y ella deja una manzana y dice, nada más vine a traer un pequeño detallito, un regalito. Esta manzana es para la más guapa. Y se va. Y entonces la mesa con estas diosas, pues... ¿Quién es la más ¿quién guapa? es la más guapa, no? Espejito, espejito, ¿quién es la más guapa de este reino? Y entonces entramos en esta cosa donde la manzana de la discordia es, ya nos van a poner a competir. Uh-huh. Los hombres competimos un montón, las mujeres compiten un montón. Los seres humanos, cuando entramos no en hermandad, no en comunión, no en vínculo, sino en competencia, sacamos lo peor de nosotros. Y lo peor de nosotros suele dañar nuestra salud física y mental. ¿De dónde vienen muchísimos de los mecanismos psicológicos que generan los trastornos de alimentación? De la manzana de la discordia, de querer ser la más guapa de la mesa, de querer ser la más elegante de la mesa, de querer ser... Y entonces empezamos a entrar en estos mecanismos que muchas veces nos limitan y va particularmente afectando a las mujeres, porque a las mujeres las hemos evaluado de una manera terrible, machista, horrible, meramente por su aspecto físico. Sí. Y ahí hay un tema que es bien difícil de manejar. Es que ahorita que lo vas diciendo, como esta parte de qué pasa cuando empezamos a sentirnos que no somos eso especial, pues también lo hablaba como en uno de los inicios del podcast, ¿no? Que yo pensaba, y dime si me equivoco, cuando como por ser seres gregarios y por ser, o sea, por nuestra forma de humana evolutiva, como somos mamíferos, si tú te sientes en peligro que te vayan a excluir de la manada, uh-huh, que no encajas en la manada, pues es peligro de muerte. Entonces, si yo no soy delgada y por eso me van a excluir, da miedo. Ya deja tú en la parte de competencia querer ser la más elegante solo por ego, ¿no? O la más guapa o la más flaca. Es, si no, peligro de muerte, porque me van a excluir de la manada. Entonces el sistema nervioso está sintiéndose tan amenazado y eso también empieza a alterar las conductas alimentarias, ¿no? Por supuesto, y a veces esa amenaza de muerte, ahí sí, viene del pasado, uh-huh, porque a lo mejor mis amigas, mi pareja, no me están amenazando de decir, uy, no, pues si no te mantienes en tal peso, entonces ya no te invitamos a la fiesta o a la reunión o al viaje o lo que sea, que muchas veces lamentablemente sí sucede, pero vamos a suponer que en este ejemplo, en el entorno, no, el entorno es seguro, sí, pero mi papá en mi infancia, ya ni siquiera mi papá que tengo hoy en día, o mi mamá que tengo hoy, no, la mamá que traigo metida en la cabeza de mi infancia, que me decía, ay, mijita, pero es que te vas a poner eso, es que no, yo te lo digo porque, vaya, porque yo soy tu mamá, pero van a hablar mal de ti, ¿no? Y entonces, bajita la mano, a veces de manera mucho más ruda, a veces de manera mucho más sencilla, pero bajita la mano nos van generando ese miedo. Y lo he comentado muchas veces, ¿no?
lamentablemente la evolución nos dio un cerebro maravilloso que no está diseñado para ser feliz. Es un cerebro que está diseñado para sobrevivir. Entonces prefiere sentir miedo que arriesgarse, ¿no?, a hacer cambios y procesos. Y entonces no, ¿sabes qué? Yo mejor me mantengo aquí porque me permite sentirme protegida de mi pasado, de mis creencias, y claro, como dices, yo voy trabajando con ellas, ¿no? Me dices, Margot, su sistema de creencias, sus valores, claro, pero mucho de lo que les voy a recomendar es construir comunidades donde el peso, la talla, no sean ni siquiera un tema de conversación. Cuando ya estamos en hospitales psiquiátricos, a ver, ¿qué pasa cuando una persona está buscando la delgadez hasta un punto donde se empieza a lastimar? Y el corazón es un músculo. Y además nuestro cerebro está hecho de grasa. Entonces empiezas a bajar hasta puntos riesgosísimos. Bueno, una de las cosas que solemos hacer cuando damos consultas a nivel psiquiátrico de trastornos de la alimentación es no se habla del peso. Y una indicación que se le da a las parejas, a los padres de familia, a las amigas, es no hablemos del peso. Porque entonces la gente constantemente tratando de ayudarte te dice, ay no, si tú te ves re bien, gorda aquella, flaca no sé quién, mira tal. Y entonces según ellos te están echando porras y lo único que pasa es que están reforzando la idea de el peso es valioso. ¿Sí? Entonces mucho es entender que el factor social sí ha generado elementos bien graves en cómo se afecta a ciertas poblaciones, particularmente a las mujeres jóvenes, y entonces desde la muy temprana infancia estamos con un, uy, es que se te ve esto, o se te sale lo otro, o te falta aquello, o por qué no te pones, o por qué no te quitas, y eso es lo que nos limita mucho, porque cuando la gente viene contigo, escucha el podcast, van a una sesión, pero al rato regresan allá a la jungla donde todo el mundo valora tremendamente la imagen corporal. Sí. Yo siempre hablo como que también esto del desorden alimenticio es una cosa sistémica porque como dices, ¿no? O sea, llegamos al punto en el que, o sea, hay mujeres, la mayoría de mis pacientes, de verdad, algunas llegan como, ni siquiera ya me importa el peso, o sea, solo quiero quitarme la obsesión porque ya hay un secuestro mental que todo lo que estoy pensando es la caloría, la comida. Si me lo como, sufro porque me como el pedacito de pan, entonces estoy sufriendo porque sí me lo comí. Si no me lo como, estoy, solo un pedacito se me antoja, pero restringiéndome. entonces, aún así, es un secuestro mental, ¿no? Y también algo que encuentro como valioso, que acabas como que decir, en hospitales psiquiátricos no hablamos del peso, pero como que yo me doy cuenta que debemos normalizar más bien, que no nada más con personas de trastorno de conducta alimentaria. ¡Todos! De las personas. Yo me acuerdo en temporada de cuando yo misma trascendí un trastorno de la conducta alimenticia, y cuando yo estaba en mi recuperación y me decían, te ves mejor, yo no nada más es como que mi cabeza pensaba, el peso es valioso, sino pensaba, sí se dan cuenta. Todo el tiempo me están viendo. Sí, me están pensando si subió o bajé con sus ojos. Entonces era como, me da igual si me veo mejor o peor a tus ojos. ¿Por qué estás viendo de qué tamaño soy? Pues, ¿no? O sea, eso no es ni cerca lo más importante de mí, pero es muy difícil porque en realidad yo cuando estudié trauma, o sea, como alimentación sensible al trauma, hablaba como que esta parte justo del sistema nervioso bajo miedo, pues cambia nuestra neurobiología, ¿no? Hablaba como, por ejemplo, la ínsula, que es la encarga de la interocepción de saber si tienes hambre o saciedad, cambia, tu amígdala está diferente, ¿no? O sea, como que todo el tiempo estás esperando peligro, y eso alteraba las conductas alimentarias porque una forma de darle salida es como, si estás en huida o ataque, morder crunchy o pensando también a nivel evolutivo, pues puedes querer morder, querer agarrar con las manos o no sentarte a comer, ¿no? Estar huyendo, y de estas personas que van picoteando. Entonces, ya independientemente también del peso, el mismo sistema genera el trauma complejo que te lleva a tener las conductas que te llevan a tener mal peso, ¿no? Porque también esto pasa, o sea, por ejemplo, muchas mujeres que yo acompaño quieren bajar de peso, pero no pueden dejar de picotear o no se sientan a comer, pero todo el día comen. O sea, como esta idea de
y esas son mismas respuestas del sistema nervioso alterado que de su mismo miedo a subir de peso. Entonces como que es un círculo vicioso constante, ¿no? Oye, Margot, se me acaba de ocurrir con todo esto que me estás platicando, interesantísimo, una actividad de un tallercito que deberías de aventarte que estaría buenazo. Fíjate, voy a llegar ahí, Échamelo. les voy a contar esto. Me voy a ir a otro tema primero porque me gusta irme por las ramas nomás. Ok. Pero se hizo un experimento social muy lindo donde se creó una fiesta y en la fiesta había plataformas para tus zapatos, plataformas como de espuma, por decirlo de alguna manera, y entonces la idea es que todas las personas tuvieran la misma estatura en la fiesta. Entonces, una persona que mide 1,60 m usaba unas plataformotas así, una persona que medía 1,80 m pues casi no usaba plataforma, pero te ponías, llegabas a la fiesta, te ponías esto en los zapatos y todo el mundo estaba a la misma estatura. Órale. Está interesante porque sí se ve cómo te cambia la percepción por una cosa básica, biológica, sencilla, que es la altura. Los seres humanos, simios que somos, relacionamos alto con poderoso, autoridad, y bajito, ¿no? Tan así que los presidentes y las presidentas, pues sobre todo los presidentes varones en el planeta, tienen que salir más altos que su esposa. Y hay ciertos presidentes que hacen el juego de, al estilo Tom Cruise, ponerles unos libros abajo, ponerles el podio, ¿no? Para que no se vaya a ver más alta la esposa que el presidente. Bueno, estas tonteras que hacemos los seres humanos. Bueno, entonces esa es la idea. Muy bien. ¿Cómo lo trasladamos al peso? ¿Cómo lo trasladamos a la imagen corporal? ¿Cómo lo trasladamos a la comida? Porque me dices, la gente, las chicas sobre todo, pero la gente ya se cicló en sí como, pero poquito, pero mucho, pero estoy rompiendo la dieta, pero me estoy manteniendo en la dieta. Todo el tiempo es un tema. Bueno, y decías, las personas me evalúan con los ojos. Aquí a la vuelta, en el Hotel Presidente Intercontinental, se hace una cena, que es una cena en la oscuridad. La organiza la Fundación Ojos que Sienten. Hay muchas cenas en la oscuridad en la Ciudad de México. Esta me gusta en particular porque no te vendan los ojos, sino que la habitación es completamente oscura. Y entonces, pues, primero, no ves, tal, te sientan. Pero se da un fenómeno bien interesante. No ves lo que hay en el plato. No sabes si es mucho, si es poco. Yo no sé si podría con ese. Es que fíjate cómo traemos estos miedos tan arraigados de no me quites el control, yo tengo que saber. Sí. Pero se va generando otro elemento importante, pues te dan tus cubiertos que no ves y empiezas a tratar de comer con los cubiertos y no puedes comer con los cubiertos porque se te cae la comida, te llevas el cubierto vacío. Sí. Pero te das cuenta de que no te ven. Entonces, mucho más pronto que tarde, Ya estoy con la mano. la gente come con las manos. ¿Qué pasaría? Yo me imaginé este taller, digamos, en cada alimentación, en la mañana, en la tarde, en la cena, un fin de semanita, viernes, sábado y domingo, comer con los ojos vendados. Pero imagínate, ¿qué pasaría si voluntariamente, sin que pierdas la vista, ahora sí que Dios no lo quiera, ¿no? Pero sin que nadie pierda la vista, tener la posibilidad de vivir 3 días, una semana, sin que te estén volteando a ver? A lo mejor todos y todas traemos un tipo de botarga que no nos permite vernos el cuerpo. A lo mejor estamos en la oscuridad. A mí me encantaría que fuera una experiencia de la oscuridad. Hay un libro muy lindo que les recomiendo un montón, que se llama En el País de los Ciegos. Es una novela bellísima donde una región cercana a Colombia, a lo largo de muchos cientos de años, perdieron todos la vista y entonces cambia la sociedad desde una perspectiva de aquí no hay vista. Y si no hubiera vista, si todos y todas no pudiéramos ver, ¿te preocuparía cómo comes o disfrutarías la comida? ¿Sabes? Es esto que se vuelve tan complicado porque los seres humanos, el 70% de la información del mundo la metemos a través de los ojos. Pero imagínate una experiencia donde
20 mujeres estén no viéndose el cuerpo, no viendo cuánto comen y simplemente saboreando la comida y platicando, riéndose, compartiendo. Podría ser una experiencia maravillosa. Es complicado, ¿sabes? Es una experiencia compleja, pero todo esto lo platico un poco para que reflexionemos lo difícil que es pelear con un tema de alimentación cuando todo el mundo ve, cuando todo el mundo juzga. Y entonces por eso te digo, la pieza del factor social, estamos haciéndole un servicio a la humanidad al no estar hablando del peso de los demás, hablando de la imagen de los demás. Oye, hablemos de otra cosa, platiquemos, hagamos preguntas. Estamos muy acostumbrados a no saber platicar con preguntas, sino que siempre doy mi opinión, digo lo que tenemos que pensar, opino si esto está bien o está mal, si esta comida está rica, está fea. Pero no preguntamos de, oye, ¿te gustó? ¿Y de dónde sacaste la receta? Oye, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Y cuál es tu preocupación mayor? ¿Y me puedes contar una historia de tu pasado que haya sido donde te hayas sentido heroica? Y no hablamos bonito, no platicamos bonito y entonces todo el tiempo me estoy sintiendo juzgada. ¿Cómo ves? Me encanta y como que rescata una parte también, esta parte de lo sensorial de con los ojos cerrados. Sí. Además de por lo que pase con el afuera, me interesa también esta parte de que se despertarían otros sentidos, ¿no? Entonces, yo percibo la sensualidad a través de los sentidos, ¿no? Porque son senses. Entonces, claro, naturalmente empiezas a sentirte más sensual. ¿Por qué? Porque la sensualidad no es como la vista del otro, sino más bien lo que tú sientes, la cremita que te pusiste, lo que oliste, cómo se siente abrazar a otro, tocar a tu perro, ¿no? Entonces, esto de despertar los sentidos es la sensualidad per se. Entonces, creo que para que un ser humano pueda ser más sensual, tiene que sentir más, y tapando los ojos implica esto porque te obliga a despertar sentidos que no están. Totalmente. Eso por un lado que me pareció lindo. Y otra cosa también, como la parte del control, es algo que rescato mucho porque sobre todo en el trastorno de la conducta alimentaria se trata de control. Y creo que la pregunta de al inicio que te hacía como de, entre esto tan importante que dices como el factor social, que es claro que es clave entre la multifactorialidad, no sé si eso sea una palabra, sí, pero es. que es las probabilidades por las que una persona llegue a tener un trastorno, pero también la parte del control. Y la parte del control creo que puede ser una parte por la cual la gente se apega a su conducta alimentaria nociva. Porque es como, yo lo único que controlo es lo que me meto y lo que no me meto a la boca, ¿no? Entonces como que esta parte de, o sea, si hay algo en el plato que yo no puedo ver y no puedo controlar, entonces eso te puede sacar de tu... Pero tremendo. Y eso puede generar mucha ansiedad. Es correcto. Por supuesto, esto hay que hacerlo siempre con acompañamiento, pero de hecho, el trastorno de la personalidad, por no decir el trastorno mental más asociado a los problemas alimentarios, es el trastorno obsesivo compulsivo de personalidad. Rápidamente, nada más para que recuerden, hay dos tipos de trastornos que se llaman igualitos: trastorno obsesivo compulsivo. Uno es psiquiátrico, no estamos hablando de ese tiene que ver cuando toco madera, cuando son pensamientos intrusivos, esa es otra historia. El trastorno obsesivo, pero de personalidad, es cuando quiero que todo esté just right, perfecto, en orden, alineado, y me da una sensación de paz y control. Me choca delegar, ¿no? Pero esto a un nivel ya de atención psicológica o psiquiátrica. Bueno, ese trastorno está altamente relacionado con el tema de la conducta alimentaria porque lo que más puedo controlar de mi cuerpo es la alimentación. Es, pues, ¿sabes qué? Que no me como nada. Y voy a hacer mi ayuno intermitente, ya sabes, de 97 horas, ¿no? Estas cosas brutales que se avienta la gente de estoy controlando. Entonces, claro, con mucho cuidado, con mucha delicadeza, pero recuperar los alimentos en su conversación, porque cuando comemos platicamos. Recuperar los alimentos en su sabor, porque los alimentos tienen un sabor en particular. Recuperar los alimentos en su nutrición. Pero estamos reduciendo la caricatura del alimento
en sus calorías, en su impacto en mi imagen. Y entonces me pierdo del resto de los alimentos. Entonces poder contactar con el resto de los alimentos. Pero además dijiste una cosa bien linda que tiene que ver con la sensualidad. Porque lo opuesto al control es el placer. Fíjate en esto es importantísimo. Ortega y Gasset decía, la parte más profunda del alma es la piel. Es una frase lindísima que nos habla de la sensualidad. Pero para que tengamos sensualidad, para que tengamos sexualidad, para que disfrutemos de un encuentro erótico con nosotros o con los demás, necesitamos soltar el control. Y ay, qué difícil, ¿no? Claro, no me veas, apaga la luz, no sé qué, tal, pero así, pero... Y solo cuando entramos en esta dinámica de solo disfruta, entramos entonces en la verdadera sensualidad. Y hay una sensualidad en la boca y una sensualidad en los genitales, y entonces comer con sensualidad, es decir, comer con una sensación placentera. A eso me refiero con sensualidad, que se vuelve importantísimo. Entonces, también una de las excelentes claves para resolver temas alimenticios es reconectar con placeres básicos, con el placer de respirar, con el placer de ver por ver, con el placer de escuchar, con el placer de tocar, con el placer de comer, con los grandes placeres que nos pueden ayudar un montón a ir transformando nuestra relación que tenemos con los alimentos. Y te voy a decir una cosota con lo que dices, a partir de esto que dices de soltar el control para ir al placer, implica pues la piel, ¿no? Pero cuando hablamos de la piel, y corrígeme si me equivoco, como es justamente este trabajo que nos vuelve a regresar a lo mismo, para sentir y soltar el control hay que ir al cuerpo. Porque donde se encuentra el control es en esta parte neurótica de la mente, ¿no? Esto que nos hace pensar, y entonces te dejas del cuerpo. Es como una desconexión de lo que hay aquí y ahora, que es la materia, tu cuerpo, el placer. Y para sentir el placer implica apagar la mente y entrar en el cuerpo. Y entonces ahí es donde está esto. Pero sonará como bastante obvio, pero para algunas personas ir al cuerpo, más bien, yo creo que para la mayoría de las personas hoy, bueno, por lo menos para las que yo acompaño y para mí, ¿no? O sea, lo digo con toda la humildad, lo más complicado es ir al cuerpo, y también lo he platicado con otros invitados, como de que ir al cuerpo, no nada más para sostener las sensaciones incómodas, ¿no? Porque ahí sentimos el enojo, la ansiedad, la rabia, el miedo, pero también sentir el placer nos asusta. Es tremendo. Mira, a mí me ha gustado mucho, gracias a todo el desarrollo feminista, han surgido más y más encuentros entre mujeres en entornos seguros que hacen cosas bien interesantes. Recordemos un poquito, hablando como de neurociencias, tenemos estos dos sistemas nerviosos que son opuestos. Cuando prendes uno, apagas el otro y viceversa. Entonces, tenemos dos sistemas nerviosos autónomos que se llaman el sistema nervioso simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático sirve para salir corriendo. Si ahorita suena una explosión, me voy a asustar, voy a alejarme lo más posible de la explosión, va a incrementarse mi frecuencia cardíaca, mi presión arterial. Ese sistema nervioso simpático que es de pelea o huida. Y el otro, el sistema nervioso parasimpático, es de relajación, de placer, de calma. Es el que sirve para alimentarse, es el que sirve para tener un encuentro sexual, es el que sirve para dormir, pero son opuestos, y cuando uno está prendido, el otro está apagado, porque obviamente si estás huyendo de un león que viene persiguiéndote, no te da hambre y ganas de comerte un sándwich. Entonces, obviamente opuestos. Primero ponte en un lugar seguro y luego come lo que quieras, pero ahorita estamos huyendo de un lugar inseguro. Entonces, entender que esto a nivel neurológico está diseñado de esta manera. Si tú no te sientes en un lugar seguro, no vas a querer comer. No, totalmente. El hambre surge de la seguridad. Y si yo estoy sintiéndome en un examen final de tesis, a ver si... Cada que me siento a la mesa. ¡Claro! A ver si me veo bonita, me comporto bien, soy inteligente, estoy guapa, pues está todo el tiempo prendido mi sistema nervioso de alarma, y entonces no me da hambre tampoco, ¿no? Es entender que construir entornos de seguridad se vuelve crucial para que nos podamos alimentar.
Claro, no vamos a cambiar el mundo. Este mundo así es. Pero un poco como le hacen las personas vegetarianas o veganas, un poco como le hacen ciertos activistas, donde dices, bueno, pues el mundo así es, pero en mi casa es de otra manera. Entonces, tratar de que en casa, tratar de que mis amigas, tratar de que mi familia, tratar de que mis parejas sean personas que abonan a ese entorno seguro para que entonces podamos conectar con el placer de comer, de platicar, de bailar, de abrazarnos y no la competencia, la competencia, la competencia, la competencia. Claro, me encanta. Esa es una cosa, ahorita que dices, me gusta como cuando hablamos de esta división de dos partes del sistema nervioso autónomo y cuando integra justamente el doctor Porges como esta tercer parte de la teoría polivagal, que cuando habla que en el parasimpático, en la parte de congelamiento, de digerir y así, pues también como que estamos igual en la alerta, pero que justo en la parte que yo les cuando lo expliqué, lo llamé como la parte verde, que es de conexión, que justamente para que estés en tu sistema parasimpático, pero en el vagal ventral, que es como del vientre para arriba, es donde puedes tener pues, social, o sea, y que eso, pues como es del vientre para arriba, es como donde succionas, donde tragas, ¿no? O sea, literalmente donde, pues toda la parte de tu tráquea, mirar a los ojos con una persona y que se prenda tu lóbulo frontal. Y también si comes desde ahí, como con en ese lugar, también lo que causa es que puedas pensar y planear, anticipar, porque también está integrado tu córtex prefrontal, ¿no? La parte planeadora, cosa que se cancela cuando está el otro sistema. Está prendida la amígdala a tope, ¿no? Estás con este tema del miedo tremendo y entonces no te permite vincularte, preguntar, sentir, compartirte. Te preguntan algo, no dices nada, medianamente medio contestas y... porque nos desconectamos. Nos desconectamos. Y no nada más de nosotros mismos, o sea, como que siento que lo que tú incluyes aquí es como esta parte de conexión también afecta a nuestra parte individual, pues, porque como que yo siempre que platico, y esto es lo que me parece como muy valioso de lo que estás trayendo aquí a la mesa, es porque yo siempre digo como, pues sí, ¿qué tal que tu mismo cuerpo es el lugar amenazante? Que tu misma mesa, tu cabeza, tu mente, o sea, tú eres toda la razón amenazante, ¿no? Pero aquí tú trayendo que puedes empezar a aprender a regularte, a diferencia de cuando eres un bebé. Claro. Digo, más bien, como cuando eres un bebé, sí, a través de otros, ¿no? O sea, como empezar otra vez desde este lugar de me siento seguro porque te miro a los ojos, tú comes, yo como, me nutro, te nutres y estoy bien, ¿no? O mal, pero estamos. Claro. O sea, como esta parte de la autorregulación no tiene que ser así. Como que siento que eres bebé y te dicen, bueno, no, primero no te sabes regular tú solo, después te dejan, entonces tienes que aprender a regularte solo. Y después como que te quedas con esa idea. Ahora ya es tu culpa si no te sabes regular. Claro, y ahorita estás como que trayendo esta parte tan linda que, aunque sea en tu cuerpo y en ti, sea como un baile entre que tú te aprendas a regular y si se siente muy amenazante, siempre hay una mirada, una comunidad, otro referente que eso puede ser también. Entonces, como tener esta apertura para poder buscar regularte tú y regularte a través de otros está muy padre. Sí, hay que encontrar una cuña y aquí quiero mencionar algo importante. A veces cuando estamos en este camino de salir de un trastorno de la alimentación o de una depresión o de cualquier cosa, nos hemos construido un mundo que nos dice que también en eso deberíamos de ser perfectos, ¿sabes? Yo ya debería de curar todos mis traumas infantiles, pero además debería de poder comer en placer, pero además debería de estar súper sana, pero además... Bueno, pues no, yo le voy a entrar más bien desde el tema de no hablar ni del peso mío ni del de los demás. O yo voy a entrarle por la vía de construir una comunidad donde platiquemos de cómo nos sentimos con esto. Ahorita decías, ¿estamos bien o estamos mal? Hay algo que me gusta mucho a mí de las terapias de grupo, que particularmente se recomienda que se intenten sin un terapeuta incluso, cuando hay un desastre natural. Te dicen, mira, para que haya una terapia de grupo, solo necesitas un grupo de personas que haya vivido lo mismo. Nada más. Y entonces, oye, pues se nos cayeron los edificios. Sí. ¿Estamos tristes? Sí. ¿Tenemos miedo? Sí. Y simplemente poder abrirnos a compartir que algo nos impactó, nos va a ayudar a empezar a sanarlo. Y entonces poder tener comunidades
virtuales, presenciales, hablarlo tú contigo, comer con los ojos vendados, entender el impacto que la sociedad genera a ti, lo que sea, pero encontrar una cuña donde digas, bueno, por aquí estoy tratando de resolver el tema, aunque no todo esté bien, y me encantaría que todo estuviera bien, y me encantaría poder soltar el control siempre, y me encantaría, pero no puedo. Bueno, pues lo que sí puedes, por ahí hay que tratar de trabajarlo. Me ¿no? encanta. Y sabes, me gusta mucho esta parte que dices de que creemos que tenemos que tener todo resuelto, como el debería, y se vuelve otra vez más de lo mismo, otra cosa que nos genera ansiedad, perfeccionismo. Entonces ya tengo que soltar el problema con la comida, ya tengo que poder comer bien, ya me tiene que valer, y pues no, o como yo mismo trabajo con personas de la conducta alimentaria, pero les digo, no tienes que aceptarte y amarte como eres. O sea, como que siento que esa expectativa en alguien que vive esto, que le digan, te tienes que amar y respetar y te tiene que gustar cada parte de ti tal cual eres, pues la verdad no. Pues no, y hay cosas que no me gustan de mí. Exacto, y puedes decir, aún así merezco el respeto y cuidado como cualquier ser humano por derechos humanos. No me puedo lastimar, dañar, violentar, ¿no? Pero no me tengo que gustar toda. Y no conozco a nadie con o sin trastorno de la conducta alimentaria que diga lo que veo en el espejo, me fascina. Lo amo por siempre, pues o sea, claro, preséntenmelo, ¿no? Pero creo que también un buen ejercicio es, como dices, una cuña en ver cómo puedo aportar en comunidad, y también una mini cuña como para ir integrando cada parte, o sea, como decir, me encanta mi dedo, o con curiosidad observar todo, porque hay veces también tenemos hiperfoco en partes, ¿no? Como siempre es la panza, ¿no? Siempre es la... Entonces decir como, a ver, nunca he volteado a ver mi pie, nunca he volteado a ver o sea, hay partes que tenemos olvidadas, entonces empezar como que también integrarnos, primero como individuo, y integrarnos así también en sociedad, porque si tú entras con pura mente o con puro fantasma, con puro prejuicio a una comunidad, ni siquiera vas a poder tener esta sensibilidad, o con esta culpa, esta pena, este miedo. Primero entender que está bien que llegues a la comunidad como llegues, sin quererte, con quererte, pero que llegues completo, integrado, ¿no? De ti para ti. Y después poderte integrar a algo más grande. Sí, totalmente. O poco y poco, ¿no? O sea, al mismo tiempo ir haciendo. Lo que sea posible, ¿no? Y a veces, como dices, no he volteado a ver mi mano, y sobre todo no he volteado a ver mi mano cuando mi mano ayuda, cuando mi mano sirve, cuando mi mano acaricia. No he volteado a ver mi mano cuando ayuda a una mascota, cuando prepara un alimento, cuando toca a una persona. Qué bonito. Y entonces entender que el cuerpo no es solo para verlo. Es funcional. El cuerpo funciona, el cuerpo se mueve, el cuerpo hace, y ahí es donde hay un placer importante. Por supuesto, digo, no quiero dejar de mencionarlo, porque finalmente como psiquiatra un poco me obliga, pero a veces esa cuña se hace con un medicamento, con una terapia, pero a veces necesitamos sí ir con un profesional de la salud, con una doctora, una psiquiatra, claro, con alguien que me entienda, que tenga experiencia en este manejo, y entonces decir, oye, pues es que resulta que por ciertas condiciones propias del tema alimenticio, estamos perdiendo conexiones neuronales, estamos haciendo esto, vamos a agregar un antidepresivo, vamos a hacer esto, pero siempre en el entendido de que no hay pastilla mágica, y que se nos suele olvidar el factor social y cómo la sociedad que hemos construido es la que nos está afectando. Pero, ¿cómo hacemos la cuña? Pues a veces yendo a consulta, a veces yendo a una sesión, un taller, escuchando un podcast, a veces tomándote una pastilla. A veces es necesario, muchas veces es necesario, porque muchas personas lamentablemente padecen estas circunstancias hasta un punto donde ya la situación es grave y ya necesitamos que algo más me ayude. Ya no es nada más de fuerza de voluntad, de entender, de leer un libro. A veces necesitamos un paso extra, pero nunca dejar de lado el entender que lo que nos llevó ahí no es la falta de una pastilla, lo que nos llevó ahí es un entorno que nos lastima, ¿no? Claro, y como que yo siempre me gusta aclarar que pues, el trastorno de la conducta alimentaria es un trastorno mental. Sí. Antes que, o sea, sí, como que la comida es el síntoma, ya sí, sea si dejas de comer o comes en exceso o en las noches, o sea, cualquier sea el síntoma nocivo, es un síntoma de un trastorno mental de entrada. Entonces, justamente quien lo debe de atender es un
profesional de la salud mental, ya sea psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta o el grupo, ¿no? Yo siempre también me gusta trabajar con psiquiatras cuando es necesario, Sí. Pero lo que sí siento es que primero entender que es de entrada un trastorno mental y ya que otros factores van alterando, que se va volviendo como más lupia que va hacia el cuerpo, así, pero sí siento que qué bueno que mencionas, que quien escucha esto y se identifica, pues claro, tiene que buscar ayuda de un profesional de la salud porque, o sea, mental, no una nutróloga nada más, ¿no? No. Y muy importante volver a este punto central que es, si ya vas a ir a una consulta con una persona que es un especialista, una doctora en temas alimenticios, una psiquiatra, sí tiene que haber rapport, es decir, sí tienes que hacer clic. Muchas veces en esta misma estructura de los trastornos de la alimentación es, yo aguanto dolor, yo aguanto malos modos, yo aguanto hambrunas, yo aguanto lo que sea, por estar bien. Y entonces muchas veces nos lleva a identificar personas que no se sienten a gusto con su psiquiatra, pero como es de, pues es que tengo que ir y entonces voy y entonces hago lo que me dice. Y hay un elemento importantísimo en que las personas que te están ayudando a sentirte mejor, tienes que conectar con esas personas. No puede ser a fuerzas, ¿no? Dicen que ya sabes que a fuerzas ni los zapatos entran. Y empezar a transformar nuestra mentalidad de cómo estamos luchando todo el tiempo y entonces cambiarla. Hay una frase que me gusta a mí un montón que dice, dale la razón al que no la tiene porque el que la tiene no la necesita. Y entonces dejar de estar preocupándome por si el otro o la otra me ven bien o no, me evalúan o no me evalúan, de tal manera que el día que te llevan la manzana de la discordia a la mesa le dices, cómetela tú, mi amor. O sea, ¿sabes? O sea, empezar a entrar en una actitud que me permita rechazar este juicio de los demás, de decir, tú eres la más guapa, sí, tú eres, ay, qué lindo, qué gusto, y empezar a protegerme desde conectar con aquellas personas que me escuchen, que me pregunten, que me entiendan, que me acompañen y que yo misma entonces me escuche, me entienda, me pregunte, me acompañe para ir generando entonces un circuito virtuoso que nos permita realmente acercarnos a una vida más plena que queramos tener. Claro, me encanta. Y ya como para ir cerrando, me gustaría también como ahorita que dices de esta parte de quedar bien, que sí es como un rasgo muy típico de personas con trastorno de la conducta alimentaria, porque también hablan que están justamente en este lugar del sistema parasimpático, pero en congelamiento, en disociación. Y entonces como en orden como para sentir que se defienden, es como este síndrome de Estocolmo de todo dicen que sí, todo people pleaser, todo es como yo soy perfecta, lo que me digas hago. Y eso al final, o sea, es consecuencia del trauma, pero es traumatizante porque no dicen que no, aunque se sientan incómodos. Entonces, claro. Si tú estás escuchando y te identificas con esto, que vas con una terapeuta que a lo mejor sientes que no te entiende, con un doctor que no te entiende, o sea, que no le puedes decir que no porque tú quieres hacer las cosas perfecto, otra vez es un poco más de lo mismo. Entonces, creo que parte de la sanación de este tipo de trastornos es saber decir que no, otra vez tener espacios para decir que no, y creo que también aclarar que, por ejemplo, que te quiten el recurso, porque si el tema de la comida es un recurso para regularte que has aprendido y te quitan ese recurso de inmediato y de madrazo, pues es traumatizante. No, claro. O sea, yo me acuerdo, yo tengo pacientes con anorexia o este trastorno que tienen miedo a algunos ciertos alimentos en específico, o en mi mismo caso, yo fui con una terapeuta que se hacía saber, decir que era experta en trastornos alimenticios y me obligaba así, enfrente de mí, cómete algún alimento que a mí me detonaba y me daba miedo. Y eso fue de las cosas que recuerdo con más miedo y más dolor y que me llevaron a peor lugar. Sí. Porque te están retraumatizando el obligarte a dar, o sea, si mi recurso de regulación era mi poder decir no como esto y te lo están quitando, es como arrancarle a alguien a un niño chiquito como su cobijita del... Totalmente, ¿no? justo te iba a dar el ejemplo. Sí. No se la puedes arrancar. No, incluso esto es algo que se recomienda mucho en temas de educación infantil. Decir, oye, mi amor, vamos a pasar de la cuna a la cama, ¿ok? Pero yo no te voy a arrancar de la cuna y poner en la cama. Es que ya eres niño grande y tienes que disfrutarla y te tiene que gustar y además nos costó ir. No. Mira, cuando tú estés listo, aquí hay un desarmadorcito.
tú vas a quitar el primer tornillo de la cuna, ¿no? Y entonces participar. Yo voy a dejar el biberón, yo voy a salirme de la cuna, yo voy a tomar esta decisión. Por eso es muy importante sí poder hacer esa conexión y no estar violentando a la gente. Es como en temas de género y sexualidad, donde estamos revictimizando a una persona que su entorno la ha llevado ahí, diciendo, ya, ahora tienes que estar bien y ahora te lo comes y estás generando un trauma, una agresión tremenda. Sí, como dices, me encanta esta parte de invitar a ver cómo lo podemos hacer, a ver, yo me acuesto un ratito en la cama contigo en la tarde, ¿no? O sea, como claro. Lo mismo con esto, o sea, ir metiendo, bueno, cuando tú puedas este alimento, claro, si estamos hablando de una persona que su salud es o come o muere, pues si la llevas al hospital la conectas, ¿no? Pero, claro, pero no incluso ahí le dices, ¿sabes? Estás muy mal, te tengo que atender y voy a hacer lo siguiente, pero no, nunca desde esta obligatoriedad. Claro. Aquí menos que nunca. Y ahora que también como que desde este lado de psiquiatría me gustaría como que preguntarte, porque esto también lo veo mucho, haz cuenta, cuando es quitarle ese recurso a la persona, pues cuesta mucho trabajo, ¿no? Y empiezan a salir, por ejemplo, cuando alguien empieza a estar mejor en la conducta, sí. empieza a estar peor en el estado de ánimo, porque la conducta le ayudaba con la ansiedad, con el miedo, con la tristeza, porque estas conductas las usamos siempre, como dices tú, nuestro cerebro está para sobrevivir, para hacernos sentir un poco, alejarnos del dolor, ¿no? Entonces, si algo dolía mucho, tapamos comiendo o no comiendo, depende cuál sea tu caso, ¿no? Y cuando empezamos a quitar esta conducta, dejamos de comer atracones o dejamos de forzarnos a dejar de comer, que eso también genera esta dopamina, como este poder que te da, ¿no? De aguanto 3 días, 4 días, entonces, como estas cosas que generan dopamina, pues las quitamos, entonces esa dopamina un poquito se regula, porque no me gustaría decir que baja, porque al final pues baja, pero a un lugar normal. Un valle. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Tú no sabes qué hacer pues estando en dolor, en tristeza, en ansiedad, en cualquier cosa que venga al cuerpo sin tener el recurso que lo tapaba. Entonces, me gustaría como decir que probablemente cuando empiezas a sentirte mejor o a resolver ya la parte conductual, que esa es la adicción, empiezas a sentirte peor emocionalmente durante un rato. ¿Tú qué recomendarías ahí? A lo mejor medicamento, o más bien, ¿qué técnicas de regulación podrías ofrecer que tú tengas de ideas para una persona que está pasando por esto de estoy soltando esta adicción porque sí es una adicción y está saliendo todo esto que me está pasando y dónde ahora lo deposito? Claro, que es parte del acompañamiento siempre con un profesional para hacer trajes a la medida y decir, oye, específicamente esto que estás sintiendo hay que atenderlo de esta manera o de esta otra. Pero sí, a la hora de que vamos a empezar a trabajar, pues por eso a veces agregamos un antidepresivo, un ansiolítico, para que esto que estás sintiendo se regule de otro lado, en lo que vamos encontrando los mecanismos para que te sientas bien sin los medicamentos. Entonces, siempre está esa opción. Ahora, además, en México ya desde hace unos 5 años tenemos pruebas farmacogenómicas, que son una prueba de ADN que te permite saber cuál es la mejor opción farmacológica para ti, según tu perfil genético, y entonces hay mientras más grave es un caso, es más importante hacer un traje a la medida, es decir, esta es tu mejor opción específicamente. Pero de nuevo, más allá del tema de los medicamentos, es construir entornos seguros y positivos. Muchas veces lo que tratamos de decirle a los familiares y al entorno es: cuéntame aquí en la consulta las cosas negativas que te preocupan, lo que viste mal, pero a la persona durante el interconsultas ya no le dices. No le dices lo negativo, dile lo positivo. Qué bueno que hoy sí te comiste tal. O a lo mejor ni siquiera estamos hablando en ese momento de alimentación. Qué gusto verte, qué rico platicamos. Pero tratemos de mantener en positivo para crear este entorno de seguridad y confianza. Claro, llega un momento en el que hay que platicar la parte negativa, pues porque para eso estamos, pero vamos apuntalando con algún medicamento, con algún proceso específico. Por supuesto, tú lo sabrás muy bien, de repente en temas cognitivo-conductuales, pues hay que buscar exactamente ese pensamiento que se está disparando, esa sensación, y entonces a veces hacer un pequeño mantra, una pequeña frase específica que yo me pueda recordar o alguna conducta antes que me refuerce, pero tiene que ver mucho con casos específicos, ¿no?
Me encanta. Ujú. Muchísimas gracias. No, hombre, Margot, ¿Hay algo encantado. que quisieras agregar? No, nada. Bueno, pues Feliz de estar contigo acá. muchas gracias. Pues aquí Rafa López, lo pueden encontrar en todas las redes como Rafa Rufus, ¿correcto? Bueno, hoy en día Ya no. la ajustamos Rafa López DR, ¿no? Ok. La ajustamos por un tema de búsquedas, pero si ustedes ponen en el buscador Rafa López Psiquiatra, me encuentran en todos lados y el podcast supracortical y acá estamos platicando contigo. Margot. Perfecto. Y por acá, si no, el que lo escuchó en Spotify, pues vaya a YouTube para que lo vean, para que vean a Rafa. Y pues muchas gracias. No olviden suscribirse y seguirnos para más como esto. Y gracias. Bye.